A Éxodo y vamos a leer Éxodo 15, Éxodo capítulo 15 y vamos a estar leyendo del verso 22 al verso 27. El título que dice la Reina Valera dice el agua amarga de Mara, dice el agua amarga de Mara y dice así la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, mire lo que dice el capítulo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Amén. Esto es poderoso y quiero que el Espíritu Santo me ayude en esta mañana a poderles impartir lo que el Señor pone en mi corazón. Amén. Número 1, recuerde que el pueblo sale de la esclavitud y ve milagros, ven señales, ven prodigios, pero también ven los obstáculos, también ven las adversidades, también ven, digamos, las cosas que se levantan, las situaciones difíciles. Y cuando se levantan esas situaciones difíciles o situaciones que no esperamos, es muy importante de la manera en que nosotros reaccionamos, porque nosotros podemos reaccionar de una manera en la cual desagrada a Dios, una manera en la cual en vez de producir algo positivo, produce algo negativo para nosotros y la gente que nos rodea. Y la reacción del pueblo de Israel, pues claramente fue una reacción muy negativa, porque ellos, dice la Biblia, que empezaron a murmurar, empezaron a criticar, empezaron a pelear, empezaron a quejarse en contra de Dios, y claramente pues todo esto se lo decían a Moisés. Pero entonces Dios, que es un Dios de amor y misericordioso, dice la Biblia que Dios le enseña un árbol a Moisés. Cuando el pueblo estaba viendo la adversidad, cuando el pueblo estaba viendo el problema, cuando el pueblo estaba quejándose, cuando el pueblo estaba murmurando, cuando el pueblo estaba prácticamente derrotado, perdido, sin esperanza a causa de esa emoción que los llevó a desagradar a Dios, Moisés clama a Dios, Moisés busca a Dios, Moisés busca la dirección de Dios. Y en medio del problema, en medio de esa aflicción, en medio de todo lo que estaba sucediendo, Dios habla a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés clamó a Dios, porque Moisés no se dejó contaminar del pueblo, no entró en la queja, no encontró en la murmuración, sino Moisés se apartó y clamó a Dios. Y en el momento que clama a Dios, Moisés recibe de parte de Dios una instrucción y le dice: mira hacia este lugar. Y en ese lugar hay un árbol. Moisés ve ese árbol, y ese árbol, Dios le dice: ve y corta un pedazo de ese árbol, ve y corta un pedazo de ese madero, tíralo al agua. Y entonces el agua que era amarga, en ese momento el agua fue dulce. Y quiero decirles algo: toda la palabra de Dios, toda la Biblia siempre nos apunta a nuestro Señor Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua. Toda la palabra apunta a Jesús. Y proféticamente Moisés estaba viendo en ese árbol claramente a nuestro Señor Jesucristo. Ese árbol era un madero, ¿verdad? Es hecho de madera. Y un pedazo de madera fue tirado al agua, y donde había amargura vino dulzura. Donde había tristeza, donde había desesperación vino paz. Ese árbol que representa a Jesús trajo un cambio, no solamente a las aguas, sino al pueblo de Dios, un cambio a nivel espiritual también. Pero ese árbol apuntaba proféticamente a nuestro Señor Jesucristo, que también, a través de haber sido colgado en un madero, pues también trajo un antes y un después a nuestra vida. Ese árbol trajo un antes y un después ahí en Mara, porque el agua amarga fue dulce y el pueblo pudo beber, y allí también Dios les dio ordenanzas y estatutos. Hubo un antes y un después para el pueblo de Israel.
nosotros también, a través de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, en ese madero, también ha habido un intercambio y ha habido un antes y un después en nuestras vidas. Entonces, toda la Biblia nos apunta siempre a nuestro Señor Jesucristo. Así que ese árbol, ¿verdad? No solamente cambió el sabor del agua, no solamente le dio dulzura al agua, sino que cambió la condición espiritual del pueblo, porque en ese día, dice la palabra de Dios, que Dios les dio ordenanzas y estatutos. En ese día allí el Señor les probó, pero es un Dios tan hermoso que nosotros tenemos, que ese Dios, antes de darnos la ley, antes de darnos una instrucción, antes de decirnos qué tenemos que hacer, Dios siempre busca la sanidad para nosotros. Es un Dios que la Biblia dice, Jesucristo vino a sanar los corazones. El Señor vino a traer sanidad a nosotros. Antes de darnos, digamos, mandamientos, el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Entonces el Señor ahí, en ese momento, en esas aguas amargas, el Señor ahí trajo sanidad al pueblo, el Señor restauró al pueblo y allí también les dio ordenanzas que tenían que hacer. Porque claramente entendemos que la obediencia es clave para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos caminar en obediencia, pero es que es imposible ser obedientes si nosotros no tenemos una sanidad interna. Es imposible caminar en las cosas de Dios si nosotros no tenemos una sanidad interior, porque nosotros podemos tener o tratar de tener una obediencia externa, pero si no hay una sanidad interior, pues esa obediencia o eso que podamos nosotros tratar en nuestras fuerzas no será permanente. Pero cuando Dios sana en nosotros, cuando Dios trabaja en nosotros, cuando Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, así como ese árbol fue tirado en el agua y hubo un cambio, ese mismo cambio lo hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para entonces poder caminar en sus estatutos y en sus ordenanzas, como lo hizo también en ese tiempo cuando Moisés tiró ese árbol al agua. Entonces, qué lindo poder entender nosotros en este día que nosotros necesitamos claramente caminar en obediencia, necesitamos claramente caminar en sanidad, en santidad, pero Dios va a sanar y a tratar con cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Dios no solamente quiere perdonarnos, sino Dios quiere pues transformarnos, renovarnos, hacer cosas lindas en nosotros. Pero es importante entender esto, familia. Hay cosas en nosotros que todavía pueden estar cargadas de amargura. Pueden haber cosas en nosotros o incluso puede haber una raíz de amargura en nosotros. Y así, de la misma manera como ese árbol sanó las aguas de Mara, el Señor quiere sanar nuestras vidas. Fíjense que ahí en el pasaje de Éxodo que les leí, es la primera vez donde Dios se muestra como el sanador. Él termina diciendo, ¿verdad?, que si se camina en la palabra de Dios y se cumple lo que Él dice que Él no va a enviar las 10 plagas, las enfermedades que mandó a Egipto. Y Él dice, porque yo soy el Señor tu sanador, porque yo soy Jehová, dice otras palabras o otras versiones, otras dicen Yahweh, porque yo soy tu sanador. Y qué tremendo que ahí Él dice, Él no dice porque yo seré tu sanador, Él dice porque yo soy. Él dice porque yo soy. En ese pasaje es la primera vez donde Él se muestra como el sanador, aquel que sana nuestras vidas. Pero Él no dice yo voy a hacer, Él dice yo soy tu sanador. Y es algo que nosotros debemos entender. Él dice yo soy, o sea, Él está hablando de un eterno presente en nuestras vidas. Entonces la sanidad no debe ser un evento para nosotros. La sanidad debe ser parte de nuestra herencia, de nuestra esencia, de nuestra identidad, porque Él ha dicho, yo soy tu sanador, yo soy el que te voy a mantener sano. Y es algo que tenemos que entender y proféticamente mirarlo de esta manera. Él sanó ya todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él sanó incluso nuestro pasado, memorias, traumas, rechazos, cosas que venían de nuestras familias, patrones generacionales. Todo el Señor ya lo sanó en nuestras vidas. Jesucristo, ese árbol que representa también el árbol de la vida, porque la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Génesis, ese árbol que sana las aguas, en Génesis nos muestra el árbol de la vida del cual come Adán y Eva, en el Éxodo nos muestra el árbol que sana las aguas de Mara, en Apocalipsis nos habla también del árbol de la vida, pero siempre está apuntando
en que ese árbol es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ir cerrando esto, que es muy importante, porque Moisés les dice esto en el verso 26, les dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Esto en el hebreo significa el Shema. El Shema, cuando dice oye Israel, cuando Dios les dice oye, esa palabra es pero fundamental, súper importante entenderla. Porque en el hebreo, cuando el Señor dice oye, cuando le habla al pueblo, cuando le dice oye Israel, es el Shema. Y aquí les dice y dijo, si oyeres, o sea, el Señor les está diciendo, si ustedes escuchan, si ustedes oyen, y el Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana, si nosotros oímos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, y hiciéremos lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que les envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Amén. Esto es poderoso y quiero que entendamos algo. Vuelvo y lo digo, esa palabra significa el Shema en el hebreo, y es más que un oír cualquiera. El oír, ¿verdad? El entender, el comprender lo que Dios está hablando, abre puertas de sanidad continua en nuestras vidas. Abre puertas digamos, de provisión, abre puertas de todo lo que nosotros necesitamos continuamente en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos el Shema, cuando nosotros entendemos la manera que nosotros debemos oír. Por eso dice, si oímos atentamente la voz de Dios. Entonces, en el hebreo ese Shema o ese oír no es solamente un escuchar, ¿verdad? No es solamente el escuchar normal que usted puede decir, no, yo escuché, no. Cuando él dice ese oír, ese es un oír que usted presta atención, es un oír que usted obedece lo que usted está escuchando, que usted inclina incluso su alma, su ser, su corazón se alinea para escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces lo primero es oír la voz de Dios, ¿verdad? Hacerlo recto delante de sus ojos, guardar sus caminos y caminar en sus tiempos. Ese es el oír que Dios habla en su palabra. Y cuando nosotros entendemos y establecemos esa manera de oír en nuestras vidas, puertas se abren que permanecen abiertas en nosotros. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo, oigan, como les está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes oyeran, o sea, si nosotros oímos su voz y empezamos a hacerlo recto delante de los ojos de Dios, empezamos a guardar sus caminos, empezamos a caminar en sus tiempos, empezamos a caminar a la manera del Señor, pues Él ha prometido que ninguna de esas enfermedades pueden tocar nuestras vidas. Ninguna de las plagas que envió a Egipto podrá tocar nuestra vida. Y creo que la semana pasada se los dije y cada vez estoy más convencido de esto. Nuestra sanidad, nuestra liberación, lo que nosotros, ¿verdad?, necesitamos de parte de Dios, no va a venir solo por oración, familia. Escúcheme bien, lo que usted necesita de parte de Dios, un alineamiento en su casa, salud, finanzas, no va a venir solamente porque usted ora, no va a venir solamente porque usted va a la iglesia. Y no me malinterprete, es necesario, tiene que orar, tiene que servir, tiene que congregarse. Pero esas cosas se establecen en nuestra vida a la manera que nosotros nos alineamos a la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a alinear nuestras vidas, créame que todo esto viene como por consecuencia de ello. Esto va a ser el resultado, esto va a ser el fruto. Caminar en santidad, caminar en prosperidad, caminar en sanidad. Nuestras vidas empiezan a entrar en el propósito y la asignación de Dios, pero necesitamos una alineación. Usted puede orar muchísimo, usted puede orar, ayunar, puede ir a la iglesia, estar todos los días ahí si quiere, pero si usted no empieza y no toma la decisión de alinear su vida conforme a la palabra de Dios, si usted no empieza a alinearse a lo que Dios piensa, el corazón de Dios, pues usted puede hacer muchas cosas, pero el resultado va a ser mínimo. Pero cuando usted se rinde, el rendirse al Señor, el rendirnos a Él, el alinearnos a Él, va a hacer que las cosas en nuestras vidas y en nuestras casas empiecen verdaderamente a entrar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, nuestra vida se empieza a alinear
¿verdad? Cuando empezamos a escuchar el Shema, cuando empezamos a escuchar, a oír y empezamos a alinearnos a lo que Dios está hablando. Y no se alinea no solamente nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo se alinea porque entramos en el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, y para ir cerrando y para que oremos, fíjese bien, como les decía, ese árbol que apareció en Mara, que proféticamente, ¿verdad? Dios se lo mostró a Moisés, ese proféticamente es como nuestro Señor Jesucristo. Ese árbol, en el Génesis de ese árbol, el árbol del conocimiento comió el hombre y trajo muerte, entró la maldición y entró la separación. Pero entonces en el Éxodo, ese árbol endulzó las aguas. Ese árbol sanó la amargura, ese árbol trajo restauración al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 22:2 dice la palabra de Dios, y en medio de la calle y de la ciudad, y uno al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Jesús no vino solamente a salvar individuos, Jesucristo vino a restaurar las naciones. Nuestro Señor y Salvador vino a sanar las naciones, a restaurar las naciones. Entonces, ese mismo árbol que proféticamente trajo sanidad a las aguas, ¿verdad? Y trajo dulzura y quitó la tristeza y quitó la amargura del pueblo, es ese mismo árbol que sanará las naciones, que sanará la creación entera. Todo aquel que crea en Jesús será sano. Todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo, Él tiene el poder para romper toda amargura, para romper faltas de perdón, para romper todas aquellas cosas que tal vez han marcado nuestras vidas. También Apocalipsis 2:7 dice, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Así que no solamente el Señor nos va a dar un agua viva, un agua dulce, sino que el Señor nos va a dar vida eterna. Familia, hoy quiero que nosotros oremos y que entendamos o pensemos por algún momento si hay todavía tal vez amargura en nosotros, ya que claramente la amargura es algo que nos aleja de los planes y de las cosas de Dios. La amargura nos lleva a hablar, nos lleva a criticar, nos lleva a murmurar, nos lleva a pelear con Dios, nos lleva a hablar mal en contra de las personas que pueden estar liderando nuestras vidas. Cuando el pueblo de Dios llegó a Mara, a esa agua amarga, que porque el pueblo tenía sed claramente, pues se mostró el corazón de ellos, que había en el corazón de ellos. Y Dios los probó porque quería sanarlos. Y hoy el Señor quiere sanar también nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que entender porque hoy la amargura puede ser una raíz en nuestras vidas. Y los frutos, ¿cuáles pueden ser? La falta de perdón, el enojo, las malas palabras, la tristeza, depresiones, inconstancia en nuestras vidas. Hoy tal vez pueden haber muchos frutos en nosotros, pero es porque hay una raíz y esa raíz se llama la amargura. Y hoy el Señor también quiere sanar esa amargura en nosotros, porque tal vez puede haber amargura en relaciones, entre hermanos, entre familias, entre amigos. Tal vez puede haber amargura en los matrimonios, aún en nuestra casa, en nuestro matrimonio, puede haber amargura. Puede haber amargura a nivel de la iglesia donde estamos nosotros. Puede haber amargura en el ministerio donde sirvo. En medio de los ministros puede haber amargura. Puede haber amargura en nuestras familias, con hermanos, con familiares. Y el Señor quiere que nosotros seamos libres de esa amargura. Porque la amargura es algo que es un impedimento para que nosotros caminemos y alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy proféticamente el Señor nos está hablando de un árbol. El árbol de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. El árbol que sanó las aguas de Mara es el árbol que está para nosotros hoy. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. Él estará para nosotros. Así que yo quiero que hoy nosotros, aquí en la presencia de Dios, si usted por lo menos mientras el Espíritu Santo de Dios se estaba moviendo mientras yo hablaba y usted puede decir, wow, yo pienso que hay algo, tal vez hay algo que está provocando amargura en mi casa, en la relación con mis hijos,
en la relación con mi esposa, en la relación con mi familia, tal vez en mi trabajo, tal vez en la iglesia, tal vez en el ministerio donde yo sirvo. Lo estoy haciendo, pero ya no siento ese agrado. Lo estoy haciendo, pero hay algo en mí, hay amargura. Hoy el Señor quiere librarnos de todo eso. Así que lo primero que quiero que hagamos ahí donde estás es que nosotros podamos orar en esta mañana y podamos nosotros renunciar a esa amargura. ¿Qué tal si usted repite conmigo y dice: Padre, yo te doy gracias? Gracias por tu palabra, Señor, que hoy impartes en mí en esta mañana. Pero, Señor, en esta mañana yo quiero renunciar a toda amargura, Señor, que pueda haber en mi vida. Toda raíz de amargura, Señor. Te pido, Padre, que tú me muestres, Señor, si hay alguna área en mi vida donde esa amargura, Señor, ha estado, Señor, ahí trabajando y me ha impedido, Señor, alcanzar lo que tú tienes para mí, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, una vez más, Señor, te pido que restaures mi vida, que sanes mi vida. Señor, que quites toda amargura de mí, Señor, toda amargura que pueda haber en mi relación con mi esposa, toda amargura que pueda haber en la relación con mis hijos, toda amargura que pueda haber en la relación, Señor, donde trabajo, donde estoy, Señor. Padre, hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu preciosa sangre nos limpia y nos descontamina en esta mañana. Que todo lo que ha estado amargo, Señor, en nuestras vidas, hoy, Señor, tú lo conviertes en dulzura, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo lo que ha sido roto en nuestras vidas, Señor, tú lo restauras en esta mañana. Que todo lo que parecía muerto, Señor, viene a la vida. De todo lo que tal vez ha estado estancado, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, hoy empieza a moverse, hoy empieza a moverse. Hoy escogemos comer del árbol de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el que trae la sanidad no solo para nosotros, sino para las naciones, como dice tu palabra, Señor. Hoy renunciamos a toda amargura en nuestras vidas. Hoy renunciamos a todo resentimiento que tal vez aún hemos cargado por años, Señor. Resentimientos por algo que nos hicieron, porque nos dañaron, porque nos juzgaron, porque se metieron con nosotros, Señor. Hoy soltamos ese resentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a todo dolor que tal vez pasamos y te pedimos, Señor, que tú lo sanes. Tú eres aquel que sana los corazones. Señor, renunciamos también, Señor, a tal vez heridas, Señor, que están muy profundas de nosotros. Heridas que tal vez hemos ocultado para que nuestros padres, nuestros cónyuges no se enteren, pero son heridas que están ahí en el interior de nosotros, Señor. Sé tú sanando esas heridas, sé tú restaurando nuestras vidas, Señor. Hoy renunciamos, Señor, también a ciclos, Señor, en los cuales hemos entrado, salido y vuelvo a entrar, salido y vuelvo a entrar, Señor, a todo eso, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que toda amargura, toda raíz de amargura en mi vida, Señor, quebrántala, sécala, Padre, en el nombre de Jesús. Pon en este momento ya a tu cónyuge, pon en este momento a tus hijos en oración. Si tú has visto que hay una amargura en tu cónyuge, si tú has visto que hay como amargura en tus hijos, Padre, oramos, Señor, por nuestra familia, Señor. Oramos por nuestro cónyuge, oramos por nuestros hijos, Señor. Nuestra familia cercana, Padre, y te pido, Señor, que tú, Señor, quites esa amargura, Padre. Quita la amargura de nuestra familia. Trae dulzura a sus vidas, Señor. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu paz gobierne el corazón y los pensamientos de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor. Yo hoy te doy gracias, Señor. Yo te doy gloria, te doy alabanza en este día. Nos rendimos a ti, sabiendo que tú eres quien nos da esa vida, Señor, y que quites toda amargura y todo lo aquello que ha trazado nuestras vidas, Señor.